Bienvenidos a un programa de la Ciudad de las Ideas adicional. Este es un programa para pensar realmente lo que está pasando y sobre todo en el tema del arte y de la educación, de la inteligencia emocional, de nuestro sistema educativo. Y sin duda alguna una de las personas más reconocidas mundialmente en esta materia se llama Howard Gardner, quien es, entre otras cosas, uno de los autores del Proyecto Cero en la Universidad de Harvard. Howard, really, it's an honor to have an interview with you. Thank you Muchas gracias por aceptarla. In your own words, that's the way we always Te pido, como start hacemos siempre here en our este program. programa de Yes. la Ciudad de las Ideas, que te presentes con tus propias palabras. ¿Quién eres? ¿Qué haces? I'm a psychologist and a writer. Soy psicólogo y escritor. Nací en los Estados Unidos. Mis padres eran judíos alemanes que escaparon de la Alemania nazi y esa es una parte importante en mi identidad. ¿En qué año escaparon? Escaparon en 1938. Salieron de Nuremberg 10 días antes de la Noche de los Cristales Rotos y llegaron a los Estados Unidos el 9 de noviembre de ese año. Crecí sabiendo que pude no haber existido y ese es un elemento importante de mi identidad. Crecí en la pequeña ciudad de Scranton, en Pensilvania, y llegué a la Universidad de Harvard en 1961 y esencialmente nunca he salido de allí. De una u otra manera he permanecido en Harvard durante casi 50 años. Comencé pensando que iba a ser abogado. Luego estudié historia y después me sedujeron las ciencias sociales, particularmente la psicología. Al principio estaba interesado en el psicoanálisis y en la personalidad. Mi tutor fue el famoso psicoanalista Erik Erikson, quien fue parte del círculo freudiano. Pero usando la misma metáfora, después fui seducido por la psicología cognitiva, en cómo trabaja la mente. Eran los tiempos en que el conductismo imperaba en la psicología, las décadas de los 30, 40 y 50, pero fue derrocada por una perspectiva más cognitiva, que no se concentraba solo en el comportamiento de las personas, sino en lo que llamamos representación mental. Cómo pensamos, qué es lo que pensamos, cuáles son los lenguajes de la mente. Y eso me emocionó. Me convertí en académico y sigo siéndolo desde entonces. Durante los primeros 10 o 20 años, principalmente fui un psicólogo, pero luego la gente en el área de la educación se interesó en mi trabajo y entonces me transformé en un psicólogo diagonal educador. Y ahora que he escrito acerca de muchos temas, soy aspirante a intelectual público. ¿Cuántos libros has escrito? Unos 20. Siempre que voy a alguna librería en los Estados Unidos, me encuentro algún nuevo libro escrito por ti. Estoy impresionado. Debo mencionar que tengo una excelente editorial en español, que es Paidós, y siempre tiene mis libros listos de inmediato. De muchas maneras se habla de la inteligencia, de lo que significa. Se ha dicho que hay muchas inteligencias y también que ser inteligente es ser bueno en algo. ¿Podrías elaborar acerca de este tema? Hay muchas inteligencias, pero ¿cuál es la esencia de la palabra? Sí, tengo una definición. Es un potencial biopsicológico, lo que significa que es parte de nuestro cerebro y de nuestra mente, que no son lo mismo. Para resolver problemas, para hacer cosas que son valoradas en cuando menos una cultura o comunidad. Al tener la capacidad que ayuda a resolver problemas y hacer cosas valiosas, yo lo llamo inteligencia. Y ya he mencionado que el lenguaje y la lógica son muy importantes en las escuelas, pero también hay inteligencia espacial, musical, corporal, lógica, lingüística interpersonal, intrapersonal y naturista. Cada uno de estos potenciales cerebrales puede ser usado o no en las sociedades para hacer cosas y para resolver problemas. Voy a darte un ejemplo concreto. Hemos evolucionado por cientos de miles de años para poder sobrevivir en la naturaleza, para cultivar plantas, para comer ciertas cosas y no otras, comer ciertos animales y escapar de otros, y evitar comida que podría ser venenosa. A eso lo llamo inteligencia naturista, el poder discriminar entre animales y plantas, nubes, montañas, etcétera, qué es lo que nos conviene. Sin esto no estaríamos aquí. En la actualidad, mucha gente en cualquier país desarrollado
No necesita poder distinguir entre una planta y otra. Solo van a la tienda y con suerte no comprarán nada venenoso. El sistema nervioso humano es muy oportunista y la misma red neurológica del cerebro, que hace 50.000 años nos permitía sobrevivir en el este de África, la usamos ahora para el consumo. Así compras un suéter en lugar de otro, un coche en vez de otro. Estás usando esta competencia cerebral naturista para algo que se valora en las sociedades actuales. La inteligencia lógico-matemática no evolucionó para las computadoras, que son inventos de los últimos 70 años, pero algunas personas con un alto nivel de inteligencia lógico-matemática son valoradas en la sociedad de la computación. Si Bill Gates hubiera nacido hace 150 años, no tenemos idea si a alguien le hubiera importado quién era. Hoy es muy especial porque tiene un cerebro perfectamente adecuado a los tiempos en que el hardware y el software se volvieron importantes. De hecho, esto es similar al libro de Malcolm Gladwell, The Outliers, los fuera de serie. ¿Lo leíste? Ese es el punto. La suerte tiene que ver en todo. También se involucran la suerte y el tiempo. El hecho de que Gladwell menciona que la gente que nació entre 1954 y 1955 y que ha sido responsable de los descubrimientos e inventos que hoy damos por sentado, no tiene nada de especial el hecho de que haya nacido en esos años. Nada sucedió en las manchas solares o algo así. Solo significa que a los 15 años podían programar computadoras durante 20 horas al día. De hecho, así fue como iniciaste esa conversación. Mi familia llegó en 1938, y de dónde vienes, eso hace la diferencia, tus circunstancias. Soy muy afortunado. Cuando se dio la situación del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas cayeron y Estados Unidos perdió su inocencia, puedo decir que tuve la oportunidad de pasar mi vida de adulto en un tiempo de posibilidades en que había muy pocas barreras. Y de hecho, durante unos 15 años logré hacer investigaciones sin tener una plaza de profesor. Obtenía dinero del gobierno. La Fundación Nacional para la Ciencia se fundó a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podrías hablarnos del famoso Proyecto Cero y la relación entre el arte y la importancia del desarrollo del arte en las escuelas? ¿Podrías elaborar acerca de eso? Sí, claro. En 1967, cuando yo era muy joven, un filósofo muy conocido inició en Harvard una organización llamada Proyecto Cero. Yo fui miembro fundador junto con David Perkins. Durante 28 años lideramos el proyecto y ahora nos ascendieron y somos directores senior. El Proyecto Cero fue diseñado para estudiar la naturaleza de la cognición artística y de la educación artística. Se basó en la premisa de que los artistas, músicos, escritores, bailarines, tienen mentes y las utilizan, resuelven problemas y hacen cosas como los científicos, o como la gente de negocios o los políticos. Pero el arte en los Estados Unidos y en otros lugares a menudo fue considerado misterioso o como un entretenimiento. La gente no reconocía los aspectos serios y cognitivos que involucran las artes. El fundador, el filósofo Nelson Goodman, dijo que se había investigado mucho acerca del arte y de la educación en el arte, pero nadie había logrado organizarlo sistemáticamente. Por eso el nombre es Proyecto Cero. Lo que hacemos ahora es un tanque de pensamiento en Harvard. Está en Harvard y decimos que desarrollamos ideas en educación y la mente y las enfocamos en la dirección correcta. No dirigimos escuelas, ni museos, ni diseñamos programas de cómputo, pero tratamos de apoyar a otras personas que están interesadas en esas cosas y hemos sobrevivido durante 41 años. Mencionaste a la universidad y dicen que Harvard solo quita, nunca da. Nosotros lo hemos logrado y además ha sido un buen hogar. Tenemos 12 investigadores principales, gente que busca fondos, entre ellos mi esposa Ellen Weiner, que es psicóloga y una educadora de las artes muy importante. Creo que hoy la conociste. Ella ha sido investigadora por 35 años y hay mucha gente muy conocida en esta área. Lo que verdaderamente nos interesa es qué es lo que forma parte del pensamiento artístico, en qué se distingue y cómo se relaciona con otras cosas que la gente valora. ¿Cuáles son los valores de las artes en sí mismas?
En los Estados Unidos, desafortunadamente, las artes son justificadas con relación a cosas fuera de las artes. Planteamientos como, serás mejor para presentar exámenes o serás un mejor hombre de negocios. Y eso está bien, si fuera el caso. Pero nadie se ha puesto a decir, si estudias matemáticas serás un mejor músico o si tienes éxito en los negocios vas a ser un mejor artista. Si pensamos en esto, y esto es verdad, sobre todo en países como España y México, esa es la razón por la cual las culturas son recordadas a final de cuentas, ya sean los murales de Rivera o las pinturas de Kahlo. No, y cuando visitas una ciudad, lo primero que ves es la catedral, los edificios. Y ese no es un problema para la gente que tiene dinero. Sus hijos van a escuelas donde les enseñan artes o los envían de viaje de verano a Florencia. Howard, eres una de las pocas personas que han estudiado mentes brillantes, genios. He visto algo de esto en tus libros acerca de diferentes personalidades. Son muy diferentes en distintas áreas y son muy exitosos, lo que significa que han cambiado la historia del arte y de la música. Por favor, comparte con nosotros algunas de tus conclusiones. ¿Se puede decir que así se nace? ¿Hay algún porcentaje? ¿Qué tanto tiene que ver la familia? Bueno, la respuesta es sí. Todo eso es importante. Nadie nace como genio creador. Pienso que la creatividad hay una amplísima herencia. Pero ser especialista en algo hace que se genere una gran herencia. El cerebro de Mozart, el mío, el de Einstein, no son intercambiables, ni el de Darwin. Pero es interesante porque Einstein, Darwin y Mozart, todos personas increíbles, poseían distintos tipos de mente. A Darwin se le consideraba duro para las actividades escolares y con una inteligencia naturista superior a la normal. Einstein no era tan bueno en ciertas circunstancias, empezó a hablar ya grande y tenía una inteligencia espacial, lógico, matemática extraordinaria. A la gente le interesa lo que quiero decir de estos personajes, pero lo que quieren saber son los mensajes específicos. Y pienso en 3 mensajes: reflexión, apalancamiento y encuadre. Reflexión significa que la gente que crea, que cambia el mundo, invierte mucho tiempo pensando en sus logros, en cómo alcanzarlos, en qué hacer para lograr avances. Y no es tanto lo que hacen, sino que establecen las redes para sus empresas. Apalancamiento es que conocen las áreas de fortaleza y las empujan. Y no se preocupan mucho por las áreas en las que no son fuertes porque cuentan con la ayuda de gente que los apoyará en las áreas en las que ellos son fuertes. Y la tercera, de la que más he aprendido, es el encuadre. Y significa que todos fallan en algún momento. Pero si algo sale mal, no renuncias ni pateas un perro. Si te enojas, puedes superarlo. Y preguntas, ¿qué puedes aprender de eso? Una de mis frases favoritas la dijo Jean Monnet, el iniciador de la Comunidad Europea del Mercado Común y un gran pensador. Dijo, yo veo cada derrota como una oportunidad. Fue ambicioso y trató de aprender y estandarizar. Se dice en Internet que no deberíamos cometer errores, pero bueno, podríamos cometer errores, pero no los mismos. Cometamos nuevos errores. Y estas son las lecciones que les trato de enseñar a mis muchachos. Y les digo que nosotros no vamos a ser genios creadores, yo no soy un genio creador, sino que aprendo de modelos de rol acerca de la reflexión, el apalancamiento y el encuadre. De hecho, Churchill decía que el éxito consiste en ir de falla en falla con enorme entusiasmo. Por cierto, Churchill es un personaje interesante. Si hubiera muerto en 1940, habría sido una figura un tanto extraña en la historia, pero hubo una convergencia en el sentido de Gladwell. Un británico con un liderazgo dinámico que, si se hubiera rendido, habría determinado el curso de la historia completamente diferente. We really thank you very, very much. Actually, I would love to invite you to la Ciudad de las Ideas. Te agradecemos enormemente. Me encantará invitarte a la Ciudad de las Ideas para hablar en el año 2010. Estar en contacto y hablar de un proyecto de educación para México. Valoro lo que haces y lo que has escrito y ha sido un honor para la Ciudad de las Ideas y para Proyecto 40 tenerte en nuestro programa. La Ciudad de las Ideas, un festival sin precedentes, agradece el apoyo a las siguientes empresas socialmente responsables.